el récord. Exacto. This meeting is being recorded by the host of. Ahora sí Ya. está grabando. Estamos comenzando. Ahora, Pero ahora no se ven las diapositivas. ahora vamos a buscar la diapositiva. Usted le está dejando grabar, doctora. Sí, vamos. Sí, ya está grabando. Ok, estamos entonces al aire, como dirían en la televisión. Muy buenas tardes, estamos presentando la clase inaugural de neurociencias que está compuesta por neuroanatomía y neurofisiología adaptada a la neurociencia para los estudiantes de psiquiatría, de posgrado de psiquiatría. Entonces, aquí vamos a obtener los conceptos avanzados de la neurociencia aplicada a la psiquiatría. Empecemos hoy con la aproximación al estudio del sistema nervioso central. Miren, los seres vivos, como veníamos hablando anteriormente, de todas las variables que componen un ser vivo, desde los más chiquiticos hasta los seres que decimos que somos superiores, los seres humanos, pero todos creo yo que somos superiores, todos tenemos una función aquí en la Tierra, desde las amebas hasta el hombre. Somos exploradores natos del universo. Ustedes ven las bacterias, los virus, los organismos unicelulares, están en sus nichos y están explorando temperatura, presión, la consistencia si están en el agua. Y nosotros también. Nosotros somos exploradores natos. Estamos en un lugar y estamos observando. Tenemos los sentidos conocidos, los 5 sentidos conocidos, para explorar el medio ambiente. ¿A través de qué? A través de la información sensorio-motora. Es decir, a través de nuestro tacto, gusto, olfato, la piel, el oído y los receptores que allí se presentan inicialmente. Y luego todo eso se transforma. Si es el gusto de energía química, de un dulce, salado, amargo, ácido, energía, ¿verdad? Sabor, química. Vamos a aprender a través de todo este curso cómo se transforma para convertirse en energía eléctrica. El cerebro es un condensador. Transforma energía química, energía luminosa, que es la visión, la transforma en electricidad para que podamos ver. De la energía táctil, tacto, presión, dolor, sensibilidad, también. Todas estas partes de información sensorio-motora que vamos a ir estudiando están formadas en el cerebro y ahí es donde vamos a ir descubriendo cada una de las clases dónde se va transformando y qué vías va tomando esa información para convertir un sabor ácido, amargo, en algo tan delicioso como degustar un chocolate y una fresa. Esto sí está delicioso. Hay un nuevo sabor que se llama umami. Teníamos ácido, ¿verdad? ¿Lo han leído? Ácido, dulce, salado, amargo. Ahora tenemos umami. Es algo que no se puede describir de lo delicioso que es. También está en los receptores de la lengua. Ese es un ejemplo. Estoy poniendo los ejemplos de todo lo que vamos a ver a través de nuestro curso. Entonces, los seres humanos tienen una frontera y su frontera es el cerebro. Allí está todo. Por eso cuando dicen las fronteras geográficas, las fronteras geográficas no existen. La Tierra es sin fronteras. Nada más se ve desde la NASA el color azul de los océanos y de los mares y donde está la Tierra. Las fronteras las pusimos nosotros, ¿no? Vamos a decir así, las ponemos nosotros y los marcaron los geógrafos. ¿Y dónde está la frontera verdaderamente en el cerebro? El ser humano es universal, puede estar en cualquier sitio, pero es su cerebro que le permite
relacionarse según sus percepciones, triunfar o no, y estamos hablando en condiciones normales, ¿no? Ya sabemos que en psiquiatría van a existir condiciones anormales que también iremos describiendo. Entonces, nuestro comportamiento y actividad mental no es más que el resultado de la actividad cerebral. Y ustedes se preguntarán, ok, sí, es la actividad cerebral. Vamos a hablar como si fuera esta computadora que yo tengo aquí, pero ¿quién toca las teclas de la computadora? De todo lo que está codificado, si ponemos como un mal ejemplo, pero si lo ponemos en este momento, el cerebro como una computadora, ¿quién mueve las teclas y quién hace que uno perciba las cosas de una manera y de otra manera? Eso es más profundo. Eso es demasiado profundo, que es lo que veníamos hablando antes de empezar a grabar, donde están los conceptos filosóficos, antropológicos, fuera de la física, la metafísica, los conceptos religiosos. Y por eso el hombre siempre anda en la búsqueda de sí mismo y de conocer todas estas interrogantes que aún existen. Conocerse a sí mismo era una máxima desde la filosofía prosocrática. Eso estaba mucho antes de Sócrates, el conocerse a sí mismo. El viaje a uno mismo es el más original y apasionante que se puede emprender en nuestros días. Eso lo dice el doctor José María Delgado, quien tuve el honor de conocer porque fue tutor mío en mis estudios de neurociencia en España, y de quien estoy altamente agradecida con todo su conocimiento que aportó con tanta sencillez y humildad, y que es el editor de muchos libros y que ustedes tienen en la mano uno que yo tengo, que es lectura obligatoria de nuestro posgrado, porque están actualizados todos los temas desde el punto de la neurociencia para poder entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona lo anormal. Primero hay que conocer lo normal y entender un poco de lo que se sabe para después conocer lo anormal y poder entender al ser humano. Este mundo interior no es solo de los seres multicelulares, sino también de los unicelulares, como ya se los había dicho, la ameba, el paramesio, con su membrana plasmática y su único núcleo rector. ¿Ves? Nada más tienen un solo núcleo. Pueden alimentarse, exocitosis, endocitosis, pueden reproducirse y pueden sobrevivir al huir de un sitio que no sea bueno para su sobrevivencia. En los seres multicelulares existe la especialización celular, que somos nosotros, ¿verdad? El sistema nervioso comienza con una separación de funciones en sensoriales y motoras. Más adelante, esto lo vamos a ver muy lindo, porque vamos a ver todas las áreas sensoriales y motoras, y vamos a ver la médula, desde la médula, en su parte posterior, que recoge, ¿verdad?, la parte sensorial, su parte anterior, para transformarlo, ya sea en movimiento, actividad cerebral u otras actividades. La presencia de interneuronas, que son elementos neuronales que se conocen recientemente, pues, interpuestos entre las neuronas receptoras de información, que son las neuronas sensoriales, que están en la parte posterior de nuestra médula espinal, y que envían órdenes motoras a los efectores musculares, que son las neuronas motoras. Las motoneuronas se denominan. Esto determina un mundo más complejo a lo que ocurre en el interior de la célula. Es decir, hay células especializadas que iremos conociendo, y muchas. El cerebro es un conjunto de neuronas y construye una percepción integral y privada del entorno. Cuando yo les hable de hoy en adelante de comportamiento, no es más, les estoy hablando desde el punto de vista cómo la neurociencia define comportamiento, son la elaboración de complejas respuestas, sean motoras o no. Eso es comportamiento. Y elaboración interna de estrategias y patrones de conducta no contingente en el momento, que es el pensamiento. Cuando yo hable de comportamiento, no es el comportamiento que leemos en los manuales de psiquiatría, por ejemplo, trastornos mentales y del comportamiento, que es el conjunto de síntomas o signos
para nosotros diagnosticar a un paciente. Cuando hablamos desde el punto de vista neurocientífico es el comportamiento de la neurona o de la célula y para responder con una elaboración interna, con unas estrategias y patrones de conducta contingente y que pues, en el momento aparece un pensamiento. Imagínense cómo se convierte una respuesta motora, pongamos el ejemplo de la respuesta motora, que es comportamiento, cómo se convierte en un pensamiento. Es decir, por ejemplo, nos pinchamos, para que esto no suene tan complejo. Inmediatamente, sin pensarlo, porque no ha llegado a corteza, eso lo vamos a ver en las clases, la información no ha llegado a corteza, retiramos la mano, porque si no nos va a hacer mucho daño a los músculos. Y después es que pensamos, cónchale, ¿con qué me pinché? ¿Ves? Se convirtió en un pensamiento, pero antes hubo respuesta motora, ¿ya? Eso es la elaboración de una respuesta y empieza por la percepción. Miren esto maravilloso. El cerebro humano contiene el orden de 10 a las 12 neuronas. Una neurona mide algo así como un grano de arena, que es 1 milímetro largo, ancho y alto. Una neurona. En 1 metro cúbico, que es 1 tonelada. Y allí nos caben 10 a la 3 por 10 a la 3 por 10 a la 3, que es 10 a la 9, granitos de arena. O sea, que necesitaríamos para llegar a 10 a la 12, 10 a la 3 metros cúbicos de granitos de arena. Eso es 1.000 toneladas. Eso es como un tren de 50 vagones para transportar dicha carga. ¿Ya? Esto no lo estoy inventando, esto lo hicieron los físicos, los matemáticos, en unión a los neurocientíficos. 10 a la 12 neuronas. Como 50 vagones se llena cualquier estación de tren y eso está en esta cabecita que tenemos todos los seres humanos. El procedimiento de la información sensorial y la elaboración de las órdenes motoras requiere la comunicación entre los elementos neuronales que lo componen. Nos imaginamos hacer la conexión de los granos de arena de los cuales hablamos, con cables de 0.1 milímetros de diámetro. Sería igual que el diámetro de la Tierra. Es decir, que las conexiones, además de tener los 50 vagones, tenemos las conexiones neuronales, que de eso vamos a aprender mucho, las axones, toda esa parte de la neurona, como si fuera el diámetro de la Tierra. Por eso es que somos lo que pensamos. Todo está aquí. 1 millón de neuronas de granos del cerebelo caben en un granito de arena. Imagínense ustedes. Y también cabe decirles con todo esto la gran diversidad de neuronas que existe, su comportamiento, la gran cantidad, las funciones. Imagínense hasta que se convierte en un comportamiento. Estamos hablando motor. Y también en alguna conducta, si queremos hablar de nuestros manuales. ¿Entienden? Es más complejo de lo que creen. Las neuronas son diferentes morfológica y funcionalmente. Existen 20.000 tipos de neuronas en el reino animal. Por lo tanto, las neuronas del cerebelo se diferencian de las neuronas de la corteza. Y funcionalmente porque hacen funciones diferentes dependiendo de sus conexiones y de los neurotransmisores, que eso es otra harina como de otro costal, hablando coloquialmente. Además de todo esto, tenemos todo el jugo para que ustedes puedan captar eso dentro de nuestro cerebro, nutriéndolo, que generalmente son los eslabones proteicos y se comportan como aminoácidos hasta llegar a proteínas dentro de nuestro cerebro. Somos resultado de nitrógenos, oxígenos, carbonos e hidrógeno, igualito que lo que hay en el mar y lo que hay en la tierra. Es decir, que el origen del hombre comenzó en la tierra, porque tenemos todos los componentes que hay en el mar.
Ya eso hay muchas teorías y sabemos que es así. Por ejemplo, en la evolución, los anfibios, hasta que aparecieron las paticas. Eso vamos a ir comprendiéndolo. En mi doctorado había neurociencia y biología del comportamiento. Entonces, habían algunas clases donde se explicaba alguna parte evolutiva y el comportamiento también animal, de donde nosotros provenimos de esas moléculas. Entonces, de allí vienen todas esas actividades complejas de nuestro sistema nervioso para percibir, para que se produzca un comportamiento, y la actividad mental, que es lo que compete directamente a la psiquiatría, la evaluación de la actividad mental. Hay otros componentes y muy importantes del sistema nervioso, que es la glía. Son más abundantes que las propias neuronas. A veces pensamos, nos enseñan que la neurona es la reina, pero la glía también lleva bastante significación. Es decir, es como todo el complemento de un ser humano o del universo. Todos somos necesarios. Entonces, la glía cumplen funciones muy diversas y complejas, e incluso funciones que en un momento fueron consideradas de las neuronas. No solo la glía es soporte, también interviene en el aprendizaje y también en el comportamiento de neuronal. Estudios multidisciplinarios basados en neurociencia integran todas estas disciplinas. Ustedes que están comenzando esta hermosa especialidad, enfóquense desde ahora, cuando tengan sus equipos, ya sean profesionales, tener un equipo multidisciplinario. De manera que puedan integrar las disciplinas, tengan un neurocientífico, el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo, el terapista conductual, el terapista de lenguaje, en un equipo, y dirán, ay, yo no voy a ganar mucho dinero porque eso es un equipo muy grande. No, el dinero viene por añadidura. Es decir, si dan una buena función y tienen un equipo muy fuerte, multidisciplinario, podrán atender al ser humano integralmente cuando aqueje alguna enfermedad mental. Mira, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la neurociencia, que a mí me encanta. Por ejemplo, en el siglo II se pensaba que la actividad neuronal eran ánimas, eran espíritus, y que esos espíritus animados se iban por el interior de las fibras nerviosas y producían el comportamiento. Eso lo pensó Galeno. Eso se llamó en esa corriente animismo, en el siglo II. Esto ha ido evolucionando. No podemos perder el legado y la enseñanza que dejó cada una de estas teorías, porque hasta este momento, mira, se nombra mucho a Galeno. No se puede ridiculizar nada de las teorías, porque algo dejaron y algún aporte dan en este momento en el recorrido de la historia de la neurociencia. Después vino Descartes y dijo, no son espíritus dentro de la fibra, no se sabía nada de nada, ¿no? No había microscopios electrónicos, no había todos los medios actuales, tomografía, ni porciclones, ni nada de eso. Entonces Descartes decía que eran autómatas, eran actos motores, eran resultado de una actividad neumática, de nervios y músculos como moviéndose con la presencia de válvulas para activación e inactivación de los músculos. Esto continuó hasta finales de los siglos XVII, más o menos. Más adelante vamos a ver que sí hay válvulas que cierran off, on, off, on a las células y bloquean a nivel de neuronales. A lo mejor ellos no tenían estos medios tan avanzados, pero estaban buscando la solución al problema para saber de qué se trataba. Y Smaindam demostró que los neumas no existían. Él debatió a Descartes su teoría de autómatas. Aún continuamos inmersos en los mismos condicionamientos socioculturales, y algunos conceptos religiosos y filosóficos.
Algunas personas tienen en esta época una postura dualista, mente y cuerpo independiente. Otros tienen su postura materialista, que la mente es resultado de la actividad cerebral. Otros que dicen que es similitudes con un computador. Todas estas teorías están siendo ahorita debatidas para demostrar algo que aún no sé si va a ser posible, que es qué hay detrás de cada... ¿Quién mueve el computador? Si quieren simular el computador, los científicos que simulan con el computador el cerebro, ¿quién mueve el computador? ¿Quién prende el computador? ¿Quién acciona para escribir? Son preguntas que ustedes quizás han leído algunas respuestas y cada quien es como libre de pensar quién mueve el computador. Yo sí tengo mi propio concepto, quién mueve mi cerebro y quién mueve mi vida. Ustedes me imagino que también lo tienen. Galvani, si seguimos en el recorrido de la neurociencia, Galvani, la electricidad animal como mecanismo biofísico de la actividad nerviosa. Qué buen descubrimiento cuando se dieron cuenta que había electricidad cuando se le colocaba un electrodo en la patica de una ranita, ¿no? Pero todavía no se daba, esto era en el siglo XVIII, todavía no se daba cómo se produce, qué está pasando aquí. Entonces, Müller, Du Bois y Reynolds determinaron que la señal que viaja por el nervio es una onda de electricidad. Eso es cierto. Hasta ahora se piensa que es así, ¿verdad? Se convierte en una actividad eléctrica. Von Hermann determinó la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos y ahí vamos avanzando, ¿no? Müller, la ley de energías nerviosas específicas, mecanismos de la percepción de las distintas modalidades sensoriales, de lo que veníamos hablando, sabores, olores. Se fue avanzando agigantadamente ya en el siglo XVIII, XIX. Weisstein habló del potencial de membrana, que vamos a hablar, un tema nada más para hablar de potencial de membrana. Ustedes lo vieron, ¿no? En la programación. Geiser y Erlange, en el siglo XX, la invención del osciloscopio dio cabida a oír, sentir e investigar sobre la neurona. Eso es un gran avance del siglo XX. Bell y Magendie, en el 19 y en el 20, propusieron los cordones posteriores de la médula, que tienen las señales sensoriales, y las anteriores se convierten para hacer motora, la reacción. Eso es otro avance que cada vez que voy leyendo esto, yo digo, qué buenos avances se hicieron y rápidamente. Y Charrington investigó el arco reflejo y se dio cuenta que hay un concepto de sinapsis. Y se dio el concepto de sinapsis. Y el arco reflejo fue muy importante porque se empezó a determinar que hay cosas que no llegan a la corteza, algunas de las sensaciones o percepciones no llegan a corteza y antes reaccionamos, como dije yo, para no quemarme, para no meterme una pullita, porque quedaría la manito quemadita si esperábamos que llegara a la corteza. Rápidamente, que eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿A dónde se devuelve rápidamente la información sensorial de que se está quemando la manito para decir retírala? Lo vamos a estudiar y eso está bien descrito. Purkinje, Dayton hicieron cortes, extinciones y apareció el microscopio electrónico. Ahora sí van a dar un avance muy grande a la ciencia. En el siglo XX es el padre de la neurociencia, Ramón y Cajal, es un español que claro, ya está muerto y que fue el que dio este vuelco. En esos tiempos también estaba Golgi, él hacía que todavía se hacen tinciones de Golgi en este momento, se utiliza la técnica. Y Golgi se dedicó a describir lo que veía en la microscopía. Ya había microscopía de luz. Y entonces, dos personas trabajaron juntas, Ramón y Cajal y Golgi. Dos personas trabajaban las células y dos personas pensaron diferente. Porque algunos pensaban que era un retículo neuronal y él pensó, Ramón y Cajal, no señor. Era como, de verdad, un visionario. Hasta este momento se mantienen sus teorías. Y
Él dibujaba lo que imaginaba. Una cosa maravillosa. Por eso siempre que estén en equipo, mantengan sus posiciones, porque a lo mejor no son tan descabelladas y que ojalá se puedan demostrar. Él lo demostró. Ramón y Cajal se ganó el premio Nobel de la neurociencia y lo llaman el padre de la neurociencia cuando determinó la separación de la neurona y la región intersináptica. Antes se pensaba que era todo pegado y un retículo. Y de eso es que para eso estamos aquí, para aprender cómo son las sinapsis y qué es lo que hay en cada situación, en cada sinapsis y qué pasa en ese espacio intersináptico para que nosotros podamos estar aquí hablando, escuchando y se haya hecho la ciencia tan grata que podamos hacerlo a distancia. Todo eso lo pensaron los científicos con este cerebro tan bonito que Dios nos dio. Bueno, Daley Lowy empezó la farmacología con el descubrimiento de la acetilcolina y se dieron cuenta que producía en personas con tensiones altas, todo esto, pero que también era bueno aplicado a las enfermedades mentales y otras enfermedades neurológicas. Y empieza todo la farmacología fue el que le dio el vuelco a la ciencia, porque desde allí, con estudios farmacológicos, se puede decir, ¿y qué es lo que hay? Y lo que hay son neurotransmisores que están envolviendo también nuestro cerebro, son moléculas y ellos, algunos per se están en el cerebro y otros allá arriba hacen todo el metabolismo para formar los neurotransmisores. Y vino Magenji Broca, eso lo conocemos mucho desde nuestra formación básica de médico, con la localización cortical, con las funciones relacionadas con el lenguaje. El ser humano es el único que habla razonadamente, porque los loritos hablan, pero no razonadamente. Es el único que se comunica mediante el código del lenguaje. El único que hace esta pinza, porque nuestra diferenciación es bastante sofisticada y funcional. Y nos diferencia de los animales, porque nosotros también lo somos, pero nos diferencia el habla y la pinza. Eso también tiene explicación neurocientífica. Broca comenzó y Magenji a explicar. Fritz y Ferrier estudiaron la estimulación eléctrica de las estructuras cerebrales para identificar función, sobre todo vías motoras. De aquí el carácter rítmico oscilador que subyace a la elaboración de actos motores. Empezaron a estudiar cada función motora para explicar a través de las sensaciones cuando hay una respuesta que es un contingente y de allí empezar a traspolar qué pasa con nuestro comportamiento desde el punto de vista conductual. Aquí quería traer unos potenciales de acción, es muy lindo, para que vean que son diferentes de cada célula y también de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Esto, para un cardiólogo, es su estetoscopio, para un, ¿cómo es? Un estudioso, un astronauta, un estudio en la NASA, usan ¿cómo se llaman? Telescopios. Y para los neurocientíficos, estudiamos los potenciales de acción y usamos los osciloscopios. Una maravilla cuando una célula de esta despliega sodio, potasio, eso lo vamos a estudiar también, cómo se produce un potencial de acción y cómo suena, se escucha. Y uno dice, oh, es como ver una estrella para los que estudian la física del universo. Una estrella, un cometa, igualito. También ahorita hay métodos para que a través de los potenciales de acción uno observe qué está pasando en la célula. Esa es la base para el estudio ahorita de la neurociencia. También hay diversos métodos de estudio de la función. Estamos hablando de la neurona allá atrás, ¿verdad? De la función. Tenemos potenciales evocados, ¿verdad? Se hace mucho en los niños con autismo para ver si está llegando indemne la información. Tenemos tinciones histológicas, todavía se usa la de Golgi. Registro unitario, se llama técnica de Pax-Clam. Es agarrar una célula, se hace en axón gigante de calamar. Se usa mucho el axón gigante de calamar porque tiene un núcleo muy grande y puede ser estudiado. Se oye el sonido en el osciloscopio.
tenemos la tomografía por emisión de posiclones, la resonancia magnética nuclear, los estudios de glucosa, que son estudios más biológicos y desde el punto de vista de laboratorio clínicos. O sea que estudiamos la sinapsis en este momento, las dendritas, la neurona, estudiamos las columnas neuronales, el mapa cortical y el cerebro en general, los electros. Eso es en general. Cuando ustedes están haciendo los electros, están tomando por zonas frontales, parietales, occipitales. ¿Ven? Lo están haciendo por zonas. El Paxlan en una célula específica. Claro, se hacen animales de experimentación, ¿no? Y tenemos ya diversos métodos de estudio para la función cerebral que no tenían allá Descartes, pero que daban la idea de que algo estaba pasando dentro de nuestros nervios. Por eso es interesante siempre tomar de cada teoría lo importante para continuar como la ciencia siempre busca demostrarlo. Entonces, gracias a Dios que ya llegamos a este final. Hablé rapidito por cuestiones de tiempo del Zoom. De verdad que estoy muy complacida de darle la bienvenida. Si da tiempo, hacemos alguna pregunta o alguna, quizás si no es pregunta, por lo menos alguna expresión de lo que han escuchado que les ha parecido. Y ese es el resumen de nuestro semestre. Vamos a estudiar todo esto que hemos hablado, cómo sucede, cómo está sucediendo en cada una de las regiones de nuestro cerebro, empezando incluso por la médula espinal. Y muchas gracias por su atención. Me encanta Copérnico, el fundador de la Mundovisión moderna. Doctora, yo le quería preguntar... Ay, perdón. No, sí, ya te doy, ¿no? Quien vive en íntimo contacto con el orden más consumado de la sabiduría divina y se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes. ¿Quién no adorará al arquitecto de todas las cosas? Él fue el que dijo que el centro era el Sol y alrededor gravitaban los planetas. Sí, gravitaban los planetas y los demás astros que están allí en el universo, cuando se pensaba que el Sol no era el centro. Y le costó mucho investigar esto. Entonces él decía que había un arquitecto de todas las cosas. Ese es el mismo que está dirigiendo la computadora en nosotros. Algunas personas pueden pensar que no es así, algunas personas, pero todo eso es respetado. Siempre hay que respetar las opiniones de cómo conciben el universo y el cerebro, que es lo mismo, el universo y el cerebro, cómo lo conciben cada persona. Ahora sí, pregúnteme. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, yo le quería preguntar qué bibliografía nos recomienda para los seminarios y eso. Sí, les comentaba que yo tengo a la disposición de ustedes el manual de neurociencia, que es un manual compuesto con todos los temas de las regiones cerebrales. Fue editado por el doctor José María Delgado, a quien acabo de nombrar, y que los conceptos son muy nuevos para que utilicemos cómo él adapta todos estos conocimientos y cómo vamos explicando también cómo se manifestar esto en nuestro comportamiento, el comportamiento neuronal y en la conducta, el por qué podrían estar sucediendo algunas cosas. Es un libro bastante grueso, está muy completo y es bastante actualizado a la ciencia. Podríamos también, además de usar el libro de texto para preparar los seminarios, podríamos usar también las separatas. Son las publicaciones científicas que aparecen en el Medline. Yo les puedo enseñar cómo buscar en el Medline. Y eso también le va a servir para su tesis, porque a la vez van investigando en Medline algunas, por ejemplo, aminoácidos en desequilibrio en autismo, por decir algo. Lo digo porque es una de mis investigaciones. Entonces, ustedes, además allí se habla cómo se
uno está pensando, la teoría que uno presenta en sus investigaciones, que esté actuando alguno de ellos en la conducta, cuáles neurotransmisores están deficientes, cuáles están en aumento, cómo está eso produciendo la conducta en el niño. Igualmente pueden investigar algo de presión y neurotransmisores. Ya ustedes en Medline le van a salir un poco de las investigaciones modernas de este mismo año que están indexadas en Medline. Yo les recomiendo Medline porque es más amplio y porque están las últimas investigaciones. Entonces, cuando tengan que estudiar, por ejemplo, cerebelo, entonces tienen ganas de traer una innovación, algo nuevo. Mire, conseguí en Medline que el cerebelo, ahora las células de Purkinje han dado un avance y ahora dicen que también están consiguiendo una relación de las células de Purkinje con alguna manifestación conductual, por decir algo, o motora. Entonces, para mí va a ser una gran alegría, porque entonces yo aprendo, porque son investigaciones muy nuevas, y voy a estar muy contenta de que ustedes están usando, además del libro de texto, que es muy bueno, están ampliando los conocimientos para lo que queremos, pues, que es entender mejor a los pacientes y darle una explicación basada, muy basada en la ciencia. Profe, gracias. ¿Y usted nos puede enviar ese libro por el grupo? Ustedes lo tienen en el psiquiátrico. ¿Ah, sí? Yo se los dejé. Yo dije que hasta que estuviese al frente de estas materias, les iba a proporcionar. El libro es un manual muy grueso, es de todas las regiones cerebrales y actualizada con investigación. Lo escribieron investigadores científicos. ¿Ven? Entonces, allí lo tiene uno de los residentes, ustedes le preguntan y ustedes lo cuidan, porque es el único que tengo. Entonces, ustedes lo cuidan muy bien, ¿oyeron? Ok, perfecto. Gracias, pues. Gracias. Bueno. Chicas, les voy a pasar la programación por el grupo, que me acabo de dar cuenta que no está en el grupo. Muy bien, pasen la programación y yo les voy a enviar las reglas para los residentes y la forma integral de evaluación. Es decir, que es una evaluación, autoevaluación, coevaluación y la presentación de seminario, la puntualidad y todo lo que lleva a esto para que en un tiempo bueno terminemos con nuestros objetivos dentro de estas materias. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta Gracias. la próxima semana. Hasta luego. Está bien. Hasta luego.